amigas, amigos, jóvenes, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, autoridades, señor rector del Tecnológico, organizadores de este acto, me da mucho gusto estar con ustedes, el poder informarles sobre nuestros sentimientos, nuestra propuesta para lograr el renacimiento de nuestro país. Primero quiero agradecerles por su apoyo, su respaldo, su entusiasmo, la manera en que me reciben, que les agradezco mucho. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, por lo que ustedes representan, por ser jóvenes que están estudiando y que al mismo tiempo están preocupados y ocupados de la situación que se está viviendo en el país. Por eso estoy con ustedes con gusto, con agrado. Voy a exponerles sobre el porqué de nuestro movimiento, el porqué de nuestra lucha. Nosotros pensamos que es indispensable, urgente, necesario, el que logremos entre todos los mexicanos la renovación de la vida pública en nuestro país. Sentimos que hace falta una transformación, que es necesario un cambio verdadero, porque el actual régimen ya se agotó, es un régimen caduco de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo al país, que ha causado esta grave crisis económica, de bienestar social, esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Por eso se necesita la renovación, el cambio, transformar, ya no continuar con lo mismo, porque si sigue este régimen no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Por eso es nuestro movimiento, por eso es nuestra lucha. Cuando hablo de una transformación, estoy pensando en que deben cambiar todos los órdenes de la vida pública, que tenemos que procurar un cambio en lo económico, en lo político, en lo social, que también el cambio significa fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es una transformación, porque estamos ante un proceso de degradación progresivo, ante una decadencia. No solo está mal la política económica, no está bien nuestra convivencia social, hay crisis también en lo político y también hay pérdida de valores. Por eso tiene que ser una transformación. ¿Qué es lo que proponemos en lo económico? ¿O por qué debe de haber un cambio de política económica? Porque sencillamente en los últimos 30 años
desde que están aplicando la llamada política neoliberal, desde 1983 a la fecha, no ha habido crecimiento económico, o para no decirlo tan drástico, ha crecido muy poco la economía. La tasa de crecimiento anual en 29 años ha sido del 2.3%. Y si descontamos el aumento en la población, lo que se llama el crecimiento per cápita, prácticamente es cero. Es decir, no ha habido crecimiento de la economía. Esto no ha sucedido en otras partes del mundo. México es de los países con menos crecimiento económico en las últimas 3 décadas. Es más, hemos ocupado los últimos lugares en crecimiento económico entre todos los países del continente americano. Y hemos estado a veces abajo de Haití en crecimiento económico, aunque parezca increíble. Ustedes saben que si no hay crecimiento de la economía, no se generan empleos. Y si no se generan empleos, si no hay trabajo, no puede haber bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso tenemos que cambiar la política económica. Tenemos que tener como prioridad el crecimiento y la generación de empleos. Necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 6%. ¿Por qué estamos pensando en esta tasa de crecimiento económico? Porque solo así podríamos generar los empleos que se necesitan cada año. ¿Cuántos empleos se requieren cada año por la entrada de jóvenes al mercado laboral? Ustedes y muchos jóvenes que demandan, que necesitan trabajo. Una vez que terminan la escuela, tienen que tener ocupación. Para eso sus padres hacen un esfuerzo, un sacrificio, para ayudarles en sus estudios, con el propósito de que tengan empleo, tengan trabajo, ya sea en empresas familiares o en empresas privadas o en el sector público. Bueno, se requieren 1.200.000 nuevos empleos cada año por los jóvenes que van ingresando al mercado de trabajo. Pero solo se generan, porque no hay crecimiento, desde hace 15 años un promedio de 500.000 empleos por año. Esa es la realidad. Y repito, se necesitan 1.200.000. Esto significa que 700.000 mexicanos cada año solo tienen 3 opciones, 3 alternativas, 3 caminos: irse a buscar trabajo del otro lado de la frontera, como lo han hecho muchos mexicanos. Por eso México ya se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. El segundo camino que toman muchos es el de buscarse la vida en la llamada economía informal, el comercio informal, trabajar en lo que sea para mantener, para sostener a sus familias. Y el tercer camino, que es lo más lamentable,
es el que toman algunos y se enrolan en las filas de la delincuencia, toman el camino de las conductas antisociales. En mucho por eso es que hay inseguridad y violencia. La violencia en México se originó por la falta de desarrollo y por la corrupción imperante. No es que los mexicanos seamos malos por naturaleza o que nacemos con vocación delictiva, son las circunstancias las que han llevado a muchos, y duele decirlo, a muchos jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que procurar el crecimiento económico al 6%, generar 1.200.000 empleos y poder así normalizar la situación económica de México. Mientras eso no se alcance, va a ser difícil serenar al país, que haya tranquilidad, que haya paz social. ¿Cómo pensamos lograr este crecimiento? Esto es también interesante, porque no queremos hacerlo, además, porque no funciona como lo han venido haciendo desde hace 30 años, que es lo que puede llevar a que haya crecimiento económico, o mejor dicho, cómo se puede tener dinero, cómo se pueden tener recursos para impulsar el crecimiento de la economía y crear empleos, cómo se puede financiar el desarrollo, cómo se pueden impulsar las actividades productivas para que haya empleos. Bueno, lo que han venido haciendo desde hace cerca de 30 años ha sido apostar todo a las privatizaciones. Nos hicieron creer de que si se transferían bienes de la nación, bienes de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros, con eso ya iba a haber crecimiento, ya iba a haber progreso. Por eso, pues se entregaron las empresas públicas, los bancos, las minas, casi todo. Ahora, y eso hace una diferencia con los otros candidatos, tienen el apetito por el petróleo, que es de lo poco que queda bajo el dominio de la nación. También con el mismo cuento de que si se privatiza el petróleo va a haber crecimiento, cuando ya han entregado todo y no ha habido crecimiento, ni ha habido empleos, ni ha habido bienestar, y lo peor es que nos metieron en esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, esa es una forma de ver las cosas, pensando que si sigue la privatización va a haber posibilidades de que haya crecimiento de la economía. También hay quienes plantean que se recauda muy poco en el país, que hay que aumentar los impuestos, para decirlo con claridad, sobre todo que hay que aumentar el IVA, que tiene que ser un impuesto al consumo generalizado, mayor, y que así se puede tener dinero para financiar el desarrollo. Hay también quienes pueden pensar que se puede financiar el desarrollo aumentando el déficit, es decir,